Muchas bendiciones, queridos hermanos, amigos y seguidores. Yo soy Divina Castillo y les invito a que se suscriban, a que compartan esta enseñanza y mis oraciones diarias y que también le den a la campanita. Hoy tenemos otro tema, pero antes quiero pedir, ven Espíritu Santo sobre mí, dame sabiduría para poder llevar esta enseñanza a mis amigos, mis hermanos y mis seguidores. Te pido también, Padre, que los bendiga cada uno con sus planes y sus proyectos, sus hijos, sus negocios, sus trabajos y todo lo que tiene que ver con su vida física y espiritual, que sea para bien y crecimiento suyo. Por gloria de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, entonces el tema que tenemos para hoy es el ayuno, que significa abstinencia. Es un adjetivo que significa comer nada durante un día o cierto periodo de tiempo, ya sea darse el lujo de privarse del lujo de algo o de un placer, de una comida o de algo que tiene mérito. Se realiza el ayuno por asunto religioso, por salud o por tradiciones, ya sea principios morales, espirituales. El ayuno es el acto de abstenerse de hacer algo en determinado tiempo, como comer carne o privarse de algo muy lujoso. El ayuno puede hacerse por varios motivos, pero los principales que se dan a nivel internacional son las manifestaciones como la huelga de hambre. También los motivos de salud, las técnicas curativas en la naturopatía, que está asociada con las plantas medicinales, y las medicinas naturistas, y sobre todo, y también asuntos religiosos. Por asuntos religioso y espiritual, el ayuno ha sido parte de las tradiciones humanas desde la prehistoria. En la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y en todos los sistemas también de otras religiones, por ejemplo, en los libros del Talmud y el Corán, también era una exigencia, una práctica común y todavía sigue siendo. El ayuno se relaciona con no comer algo así como de lujo, como decía hace un rato, pero sobre todo carne, en algunos casos. Nos privamos de algunos alimentos, pero también pueden tomarse los alimentos en pequeñas porciones, como un desayuno ligero y en 14 o 12 horas tomar otra parte, que sería como tener una comida normal dividida en dos partes. Y antes de acostarnos, tomar algo de líquido o agua, si se prefiere. Todo depende de la salud del practicante, qué deba comer y cuánto tiempo deba durar el ayuno. Pero el ayuno está incluido también una parte muy interesante, que son las relaciones sexuales y las situaciones o intenciones carnales que nos ayudan al crecimiento espiritual, de lo que debemos privarnos, no solamente de los alimentos, sino también de este tipo de prácticas. Para los judíos era y sigue siendo un día muy solemne, el día del ayuno. Este era el día más importante del año en que ellos tenían el día del arrepentimiento y era considerado el más santo para ellos. Estaban prohibidas no solamente las comidas, sino también las relaciones conyugales, las bebidas, los vinos y hasta el baño. Comenzaban muy temprano por la mañana y terminaban al oscurecer. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levítico 16, 29, 30, nos dice: este será para ustedes un rito perfecto en el mes séptimo, en el día 10. Ustedes ayunarán y no trabajarán. Ayunarán ustedes y los forasteros que vivan con ustedes. Ese día será de expiación para ustedes y para los que vivan con ustedes, que serán purificados y limpios de sus pecados ante Dios. O sea, ya es una práctica que nos va diciendo desde antaño cómo debíamos hacer y qué conseguiríamos con esto.
El ayuno personal, por ejemplo, los Salmos 35, 69 y 109 nos invita y nos dice del ayuno personal que debemos hacerlo cada vez que nos presenten ocasiones de dificultad. Por ejemplo, en el Salmo 35 nos hace referencia a cómo reconocer la maldad del hombre y la bondad de Dios en quien debemos confiar. En ocasiones, hay ocasiones, mejor dicho, que las aguas nos llegan, sentimos que las aguas nos llegan hasta el cuello y que nos sabe a muerte, por ejemplo, en esta situación de la pandemia. En otros casos, como cuando hay ciclones de 5 grados y más y eso, es un poco de temor. Entonces nosotros debemos hacer acto del ayuno también para que el Señor nos ayude, porque para Él todo es posible y Él puede evitar que pase una catástrofe. Entonces, en el ayuno podemos hacer como hizo Cristo y seguir su enseñanza de que nos invita a mantenernos en ayuno, oración y perseverancia ante el maligno. Debemos aprender también de Daniel 9:3, que dice o nos dice: me dirigí al Señor y le imploré durante cierto tiempo. Le supliqué en ayuno y oración. Me vestía de saco y me sentaba en el polvo por X situación. Así también debemos copiar. Esdras 10:6 nos dice que comió pan y bebió agua por varios días por sus pecados. Y Nehemías 1:4 también dice: me senté y me puse a llorar y me puse varios días en duelo, rezando y aguardando ante el Dios del cielo. O sea, la práctica del ayuno en el judaísmo desde el siglo I aparece en el Nuevo Testamento, especialmente con los discípulos de Juan el Bautista. Les recomiendo ver a Marcos 2:18 en referente a esta parte. Jesús ayunaba y nos hizo la advertencia de no ser manipuladores cuando estemos ayunando. O sea, no mostremos cara triste, sino perfumarse la cabeza y estar alegres. Podemos ver también en Mateo, cuando Jesús pasó sus 40 días y 40 noches en ayuno y oración, y también apreciaremos en el desierto las tentaciones que se le presentaron o le presentó el enemigo de su gracia. Y también debemos tener claro que en Mateo 6, 17, 18 nos dice Jesús: no viene a suprimir la ley de los antiguos profetas, sino más bien hacer que se cumplan a cabalidad, lo que enfatizó que la contrición y el arrepentimiento era parte del ayuno. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Seguir esta parte a cabalidad como hizo Cristo, o sea, como nos dice Cristo. No vino a abolir, o sea, desde los antiguos tenemos esta práctica del ayuno, así que debemos seguirlo. Cuando nosotros tenemos una culpa que que es meritoria de arrepentimiento, debemos también hacer ayuno. El ayuno cristiano está basado en el cristianismo, o sea, que proviene del judaísmo, como le decía hace un ratito. Y el ayuno cristiano comparte las características con el ayuno del judaísmo. El catolicismo, por ejemplo, distingue el ayuno, pues involucra una comida normal dividida en dos partes y evita comer carne roja específicamente en los días de Cuaresma, como el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Anteriormente era más rígido, pero hoy día se lleva más suave, y algunas personas están con el libre albedrío de llevar esta dieta o este ayuno durante los 40 días, como hacen muchas personas, o durante el año. En otras iglesias evangélicas y las nominaciones, por ejemplo, ayunan
tomando solo agua, y las iglesias, por ejemplo, una vez al día, y los protestantes no llevan ninguna tradición, mientras que los cristianos sí usan varias formas a lo largo de la historia y la han usado de esta práctica. Y esta enseñanza fue tomada en base al ayuno de Jesús después del bautismo. En la iglesia primitiva, el ayuno era un periodo de recogimiento y se hacía 2 veces por semana. Por ejemplo, los judíos hacían ayuno los lunes y los jueves, y los cristianos o los seguidores de Cristo los miércoles y los viernes. Los cristianos primitivos no practicaban el ayuno como un requisito religioso, sino como en ocasiones especiales, y no estaban obligados y lo hacían, y tampoco se le prohibían, o sea que lo hacían libremente cuando deseaban. Yo tengo personas conocidas de la iglesia, amigos y amigas, familias, que hacen esto. Ellos llevan esa tradición de hacer ayuno por una necesidad familiar, de salud o alguna situación que se le presente, y también para los amigos. Por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé se iban a la misión a Asia Menor, que encomendada por el mismo Jesús, el pueblo ayunó y oró por ellos. Y digamos también que en el siglo III, ellos también ayunaban de forma rígida. Cuando se iban a bautizar, las personas ayunaban viernes y sábado, y el domingo en la madrugada eran bautizados en memoria de la resurrección de Cristo, que fue la madrugada del domingo. Pero con la declaración del cristianismo como religión oficial por el Concilio de Nicea, el ayuno fue perdiendo fuerza, porque la Europa occidental no estaba de acuerdo, porque veía que el ayuno perdía fuerza. La persona, al dejar de comer y dejar de dormir, tan solo para castigar el cuerpo, eso decían. Pero el ayuno debe hacerse con un fin principal, que es el de buscar la presencia de Dios y alimentar el espíritu, así como tener control de nuestra naturaleza humana, de la carne, vamos a decir. Le voy a leer algunas aclamaciones y algunas sugerencias de la Biblia y versículos. En el Génesis 5:16, que nos dice que en base al ayuno: pero desde luego que no anden con el espíritu, que no lleven el efecto los deseos de la carne, pues los deseos de la carne están contra el espíritu, y los deseos del espíritu están contra la carne. Los dos se oponen uno al otro. La suerte que ustedes no pueden obrar como quieran, sino como el espíritu. Los mormones, por ejemplo, practican el fin de semana, el primer fin de semana de cada mes, sábado al mediodía, comienzan y terminan el domingo al mediodía su ayuno. Pero para los cristianos hay varios tipos de ayuno. El ayuno absoluto, que consiste en no tomar ningún tipo de alimento o bebida, incluyendo agua, por un corto tiempo. El ayuno normal, que es abstenerse de los alimentos y solo tomar agua, y se hace por un periodo limitado. El ayuno parcial, que consiste en una dieta limitada, donde se dejan fuera los manjares, los postres, los vinos, las frutas y las carnes, y solo se usan legumbres y vegetales. En base a esto nos dice Daniel 10:2-3:
En este tiempo yo, Daniel, estuve de luto durante 3 semanas, no comí alimentos sabrosos, no entraron por mi boca carne ni vino, ni me perfumé la cabeza durante 3 semanas. Tenemos también el ayuno medio. Son recomendados para las personas enfermas y que están medicados y que no pueden aguantar por día completo en ayuna y que deben ingerir alimentos y medicinas por las mañanas. También el ayuno intermitente, que está indicado para los que desean rebajar de peso, pero no se sugiere para los que tienen un peso normal o tienen peso bajo. Ayunar, en definitiva, es una disciplina que nos ayuda a fortalecer nuestra fe y nuestro espíritu para acercarnos más a Dios y tener una mejor relación con Dios. Y es además una oportunidad para negarle al cuerpo un deseo, tal vez impuro, tal vez no, pero que sacrificamos para nuestro crecimiento espiritual. El ayuno es una alta demostración de amor puro hacia lo necesario y para alguno que está padeciendo por un momento difícil, como decía que tengo algunos amigos que hacen ayuno y oración por salud de un familiar o por la conversión de alguien, amigo o alguien que necesita, y por el crecimiento espiritual, ya sea de sí mismo o de un amigo o de un particular. El Salmo 35:13 nos dice que hace hincapié: pero cuando ellos estaban enfermos, yo me vestía de saco y me humillaba haciendo oración y ayuno, y repetía al Señor siempre en mi pecho esto. O sea, es una enseñanza que viene desde antiguo de nosotros hacer ayuno y nos ayuda cada día. Le voy a decir unos versículos también que nos ayudan y nos hablan en base al ayuno. Esdras 8:23 nos dice: así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y Él nos escuchó. Lo que le hablaba como por ejemplo con esta pandemia, y cuando viene una tormenta, un huracán, un ciclón, nosotros oramos y acudimos a Dios y somos escuchados, igual que en el Antiguo Testamento. En Mateo 6, 17, 18 nos dice: pero tú, cuando ayunes, esto nos dice Jesús, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente delante de los demás que están ayunando, sino que tu Padre que está en lo secreto, y el que ve lo secreto, te recompensará en lo secreto. Lo que le decía hace un rato de leer a Mateo 6, con referente al ayuno de Jesús. Y Joel 2:12 nos dice: ahora bien, dice el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. La Biblia nos dice que el ayuno es la manera de humillarnos a nosotros mismos y de humillar el mal. Pero le voy a dejar una fórmula antes de terminar, que es: ayuno más oración, ayuno más perdón, ayuno más buscar la protección de Dios, es igual a alcanzar cómo humillar al enemigo delante de Dios. Bien, mis hermanos, les agradezco mucho, mis amigos, mis seguidores, su atención, que el Señor los bendiga mucho. Espero que la paz de Cristo esté con ustedes, que bendiga a sus hijos, sus amigos, sus hermanos, su familia, todos sus planes y sus proyectos, y que sigan creciendo en armonía para el bien de la honra de Dios. Que el Señor le bendiga siempre. Feliz día. Muchas gracias.